Buenas, en este momento vengo a hablarles sobre rentabilidad y riesgo, dos elementos sumamente importantes en la toma de decisión. Las inversiones generalmente generan incertidumbres al inversionista, porque al tomar la decisión siempre tiene una incertidumbre de ese retorno de esa inversión, en qué tiempo lo conseguirá la ganancia o si tiene una pérdida. Indudablemente que nadie quiere invertir para perder. La globalización de los mercados indudablemente genera una serie de incertidumbre en esos inversionistas. Las proyecciones internacionales generando riesgos de tipos endógenos y exógenos. Pero ¿bajo qué premisas nos fundamentaremos en esta exposición con la intención de encontrar una relación entre la rentabilidad y el riesgo? Los inversionistas realmente desean adquirir la mayor rentabilidad posible, pero tienen miedo a perder. A mayor riesgo se espera una mayor rentabilidad. Algunas inversiones que sean seguros son muy bajas en rendimiento. Representan visiones opuestas desde el inversor que está en tensión. Ahora bien, ¿qué significa la rentabilidad o el rendimiento? Se conoce como rentabilidad a la ganancia que se obtiene en el momento de hacer una inversión de un activo. El rendimiento es el nivel de beneficio producto de una inversión, es decir, la retribución que recibe ese inversor por poner ese dinero, indudablemente que a una tasa de interés con unos dividendos recibidos, son un claro ejemplo de rentabilidad por haber invertido en algunos instrumentos de inversión que garantizan un rendimiento porcentual, como los bonos de deuda o acciones preferentes, pero otros no, como las acciones comunes. Por ejemplo, el rendimiento obtenido sobre $1000 depositados en una cuenta de ahorro aseguradas en un banco importante puede considerarse seguro, mientras que el rendimiento obtenido sobre un préstamo a un socio puede resultar un poco menos seguro. El tamaño y la certeza del rendimiento esperado son factores importantes en el momento de tomar la decisión adecuada. ¿Cuáles son los componentes del rendimiento o rentabilidad? Los ingresos corrientes, que consisten generalmente en efectivo o cuasi efectivo, que se reciben de manera periódica por poseer una inversión de rendimiento. Y para poderlo considerar como ingreso, debe hacerse efectivo fácilmente esa inversión o esa ganancia. La ganancia de capital o pérdida. El segundo aspecto del rendimiento tiene que ver con el cambio en el valor de mercado de una inversión de carácter bursátil. En este momento nos estamos refiriendo a inversiones en la bolsa. ¿Cuál es la importancia? ¿Dónde radica la importancia del rendimiento? El rendimiento es una variable sumamente importante en la decisión de inversión, porque nos permite hacer comparaciones entre las ganancias reales o esperadas con una inversión, es decir, entre los niveles de rendimiento que nosotros esperamos. El rendimiento puede medirse de manera histórica, usando análisis estadístico o matemático con la intención de hacer algunas proyecciones en futuro. Ese rendimiento histórico, casi todos reconocen el rendimiento pasado, que el rendimiento pasado no garantiza un rendimiento en el futuro, porque pueden haber unas variables de tipo externas o internas que no permitan que esas proyecciones se cumplan en el futuro. Con frecuencia las tasas de interés y otras medidas de rendimiento financiero se citan anualmente. La evaluación de los rendimientos de inversión pasados se realiza generalmente con la base en este mismo periodo. ¿Qué ejemplos representan mejor la rentabilidad económica esperada? Los rendimientos esperados. Rendimientos que un inversionista cree que la inversión ganará en el futuro. Por lo tanto, el rendimiento esperado es una medida vital de rendimiento. Es una práctica común en el mundo de las inversiones
observar detalladamente el rendimiento histórico como un instrumento específico para formular las expectativas hacia el futuro, las proyecciones. ¿Qué significa ese nivel de rendimiento? Ese nivel de rendimiento es el nivel logrado o esperado de una inversión. Depende de diversos factores, como son las características, como anteriormente se las mencionaba, características internas, unas fuerzas externas, un rendimiento histórico. Esas características internas tienen que ver cuando las inversiones son afectadas por un nivel de rendimiento determinantes como instrumentos de inversión, la calidad de su administración, su financiamiento y la base del cliente del emisor. Las fuerzas externas las pueden generar la escasez, la guerra, los controles de precios y los acontecimientos políticos también afectan el nivel de rendimiento. Ninguna de ellas tenemos que estar claros que ninguna de estas situaciones están bajo el control del inversor. El rendimiento histórico. Los rendimientos de la inversión varían con el paso del tiempo y entre diferentes tipos de inversiones. Al promediar los rendimientos históricos durante un largo periódico, es posible eliminar el impacto de diversos tipos de riesgo. Esto permite al inversionista enfocarse en las diferencias de rendimiento que se atribuyen principalmente a los tipos de inversión. Pero recordemos que la inversión de alguna manera es la puesta en marcha de un dinero, pero ese dinero pierde valor en el tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos relacionar el valor de dinero con ese rendimiento? De manera tal de que cuando nosotros estemos recibiendo el dinero, como el dinero ha tenido pérdida en el tiempo, pérdida de valor en el tiempo, entonces será realmente ese rendimiento efectivo o no efectivo. Entonces, para eso hay una regla general referente a los rendimientos históricos. Cuanto más pronto se reciba un rendimiento sobre una inversión dada, mucho mejor. Determinación de una inversión satisfactoria. Las técnicas de valor del dinero en el tiempo se usan para determinar una inversión si es aceptable. Si ignoramos el riesgo en este momento, una inversión satisfactoria sería aquella cuyo valor presente del beneficio desconectado a la tasa adecuada equivale o excede el valor presente de sus costos, puesto que se incurra en el costo de la inversión desde el principio en el momento cero y en el costo de su valor presente se consideran con los mismos valores. Las tres posibles relaciones entre el beneficio y el costo y sus interpretaciones son las siguientes. Si el valor presente de los beneficios apenas igual a los costos, usted ganaría a una tasa de rendimiento igual a la tasa de descuento. Si el valor presente de los beneficios excede al costo, usted ganaría a una tasa de rendimiento mayor que la tasa de descuento. Y si el valor presente de los beneficios es menor que el costo, usted ganaría a una tasa de rendimiento menor que la tasa de descuento. Ahora bien, ¿cómo se identifica el rendimiento? Si es real, si es libre de riesgo y si es requerido. Los inversionistas racionales elegirán instrumentos con rentabilidades que los compensen totalmente por el riesgo involucrado. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el rendimiento que requieren los inversionistas. La tasa de rendimiento que compensa totalmente a un inversionista por el riesgo de una inversión se conoce como el rendimiento requerido. El rendimiento requerido sobre cualquier inversión consiste en tres componentes básicos. La tasa de rendimiento real, una prima de inflación esperada y una prima de riesgo. La tasa de rendimiento que podría ganarse en un mundo perfecto donde todos los resultados son conocidos y ciertos, es decir, donde no hay riesgo. En un mundo como ese, la tasa de rendimiento real crearía un equilibrio entre la oferta de ahorro y la demanda de fondos. La prima de inflación esperada representa la tasa promedio de inflación que se espera en el futuro. Debido a que la inflación esperada afecta a todos los rendimientos, sumamos la prima de inflación esperada a la tasa de rendimiento real para obtener la tasa libre de riesgo. Esta es la tasa de rendimiento que se puede ganar sobre una inversión libre de riesgo.
¿Cuál es el rendimiento en el periodo de tenencia? O sea, en el momento que yo tengo la inversión en mi poder, el papel. El rendimiento para un ahorrador es el monto del interés obtenido sobre determinado depósito. Por supuesto, el monto invertido en una cuenta de ahorro no está sujeto a un cambio de valor, indudablemente, porque el valor de ese dinero se mantiene constante. ¿Cómo ocurre con el monto invertido? Como ocurre con el monto invertido en acciones, bonos y fondos de inversión. El uso del rendimiento en el periodo de tenencia en las decisiones de inversión. El rendimiento en el periodo de tenencia es fácil de usar al tomar decisiones de inversión, debido a que considera tanto los ingresos corrientes como las ganancias de capital con relación al valor inicial de la inversión. Resuelve cualquier problema asociado con la comparación de inversiones en diferentes tamaños. Ahora bien, el rendimiento futuro se afecta por la tasa interna de rendimiento. Cuando el periodo de tenencia es mayor a un año, en su lugar usan una medida basada en el valor presente, es decir, que traigo el dinero que está en el futuro o la proyección la traigo al presente. Para determinar la tasa de rendimiento anual compuesta obtenida sobre la inversión que se mantiene durante más de un año. El rendimiento también se define como la tasa de descuento que produce un valor presente de los beneficios de la inversión igual a su costo. ¿Qué elementos de rendimiento prefieren los inversores? Comúnmente prefieren los rendimientos con flujo de caja recurrente corriente. Así los instrumentos de inversión como las acciones y los bonos con orientaciones a ingresos proporcionan al inversionista un flujo de ingresos. El rendimiento tasa interna de rendimiento de un flujo de ingresos o rendimiento. Como consecuencia de las graves pérdidas sufridas debido a la crisis mundial, los inversores extranjeros se han hecho muy adversos al riesgo y algunos han empezado a dirigir sus inversiones a instrumentos con pagos fijos. La correcta búsqueda del tipo que corresponde al riesgo exige analizar al menos dos elementos: el activo que se puede encontrar en el mercado y tiene un tipo de interés observable, y el activo que está siendo valorado. Tomando lo planteado por Fama 2015, observando que el riesgo es, en última instancia, una cuestión individual. Recordemos que la decisión es sobre una persona o sobre un grupo de personas que toman la decisión de invertir en ciertas acciones, en ciertos bonos. Entonces, en función de esto, tenemos la sensación intuitiva de que en un mercado de inversores con aversión al riesgo, debe haber alguna forma de derivar relaciones de rendimiento esperado riesgo que tenga validez para el mercado en su conjunto. Y lo que es más importante, si los modelos de fijación de precios de los activos han de tener un contenido empírico, deben por supuesto producir proposiciones comprobables. ¿Cómo puede definirse el concepto fundamental de riesgo? Ahora bien, luego de que hemos analizado que toda inversión tiene rentabilidad, pero esa rentabilidad puede ser riesgosa porque se hacen proyecciones. Entonces vamos a analizar qué es lo que es el riesgo. El riesgo a ganar más, menos o perder estará asociado con determinadas inversiones y se relaciona directamente con su rendimiento, esperando establecido claramente o a la incertidumbre del mercado. En general, cuanto más amplia es la gama de posibles rendimientos, mayor es el riesgo de la inversión y viceversa. Dicho de otro modo, las inversiones más riesgosas deben proporcionar niveles más altos de rendimiento esperado, porque de lo contrario no tendría atractivo. ¿Qué incentivo tiene para un inversionista arriesgar su capital, su trabajo de tantos años? Para tener una idea de su propia orientación hacia la toma de riesgo, hay inversiones de bajo riesgo por las garantías del contrato. ¿Cuáles son los principales tipos de riesgo que trataremos de analizar en este momento? Riesgo de negocio es un grado de incertidumbre relacionado con las ganancias de una inversión y su capacidad para pagar los rendimientos, intereses, principales dividendos de los accionistas. Gran parte del riesgo de negocio asociado con determinados instrumentos de inversión se relaciona con el tipo de empresa. Hay un riesgo
financiero. El grado de incertidumbre de pago como consecuencia de la mezcla de deuda y capital propio de una empresa es lo que se conoce como riesgo financiero. Cuanto mayor sea la proporción de deuda usada para financiar una empresa, mayor será su riesgo financiero. El financiamiento de deuda obliga a la empresa a realizar pagos de intereses y a saldar la deuda, lo que incrementa el riesgo. ¿Cuáles son los principales? Dentro de estos principales tipos de riesgo también tenemos el riesgo de poder adquisitivo, posibilidades de que los cambios en los niveles de precios, la inflación, la deflación afecten negativamente los rendimientos de la inversión. Riesgo a la tasa de interés. Es la posibilidad en los cambios de tasas de interés, depende del país, el banco, pueden afectar de manera negativa los títulos en los cuales se haya invertido. Pero, ¿cuáles autores correlacionan los conceptos? Es decir, ¿cuáles autores hacen que maximice la rentabilidad generando un mínimo en el riesgo? Markowitz resuelve el dilema entre riesgo y rentabilidad. El modelo de Markowitz es un modelo matemático utilizado para analizar el rendimiento de las carteras de inversión y fue desarrollado por el economista Harry Markowitz durante la década de 1950. De este modo, el modelo sirve para maximizar la rentabilidad, minimizando el riesgo. Para ello crea una cartera diversificada en varias clases de activos. Esta diversificación ayuda a reducir el riesgo global, al tiempo que permite obtener un alto rendimiento potencial. Ahora analicemos el modelo de Modigliani y Miller, el cual desarrolla el estudio de la reducción de riesgo financiero asociado a los instrumentos de inversión. Ahora bien, ¿existe un punto de encuentro entre el riesgo razonable y una rentabilidad adecuada? Markowitz demuestra en sus estudios que la clave para diversificar una cartera no está simplemente en el número de acciones que la componen, sino en la correlación de las rentabilidades de la misma. Si la correlación es elevada, no podrá diversificarse. Por el contrario, si la correlación es mínima, podrá diversificarse y el riesgo será mucho mejor. Los diversos autores demuestran que sí puede llegarse a un equilibrio diversificando las posibles inversiones. Recuerden, un equilibrio. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que estoy buscando es tratar de buscar la menor cantidad de riesgo, pero teniendo la mayor cantidad de rentabilidad en esa inversión que yo estoy haciendo. Por lo que uno puede observar que lo que hacen es diversificar las posibilidades de inversión y esa diversificación se propone que se haga como una cartera de portafolio, mezclando así distintos riesgos con distintos niveles de rendimientos. El conjunto de carteras eficientes puede calcularse resolviendo el siguiente programa cuadrático paramétrico. Pueden observar la siguiente ecuación matemática que permite hacer un análisis paramétrico para poder analizar en función de buscar el menor riesgo y la mayor rentabilidad. Es la fórmula de Markowitz, en donde X sub I es la proporción del presupuesto que tiene el inversor destinado al activo financiero y es la incógnita del programa. Tita su al cuadrado es la varianza de la cartera P y su J corresponde a la covarianza entre los rendimientos de las variables I y J. Y E de RP es la rentabilidad o rendimiento esperado en la cartera P. El conjunto de pares, o sea, el conjunto de pares ordenados, rentabilidad del rendimiento con la varianza de la cartera, es una combinación entre la rentabilidad y el riesgo. De todas las carteras eficientes es denominada una frontera eficiente. Una vez conocida esta, el inversor, de acuerdo con sus preferencias, elegirá su cartera óptima, es decir, que tiene una herramienta matemática que le permite determinar esa cartera óptima que le permitirá tomar algunas decisiones en función de unos factores netamente internos que tiene que ver con las preferencias.
Como consideraciones finales para la comprensión de la rentabilidad y el riesgo, entonces analizaremos algunas. La rentabilidad y el nivel de rendimiento constituyen la variable fundamental para la toma de decisiones de los inversionistas en instrumentos financieros. Observemos rentabilidad y el nivel de rendimiento. Mínimo riesgo, mayor rentabilidad. Esa debe ser una premisa fundamental. La rentabilidad permite comparar tendencias y opciones de inversión. El nivel de rendimiento determina la importancia de este indicador. Las tasas internas de retorno y los ingresos fijos para el flujo de caja corriente son demostrativos. El riesgo es un concepto fundamental que se relaciona con inversiones. Los tipos de riesgo permiten analizar las tendencias y cálculos a valorar. Los autores que han generado soluciones históricas al dilema del riesgo y rentabilidad con sus modelos y teoría permanecen y siguen aplicándose actualmente. Muchas gracias por la información, espero que les sirva de ayuda a los compañeros para comprender estos dos conceptos tan fundamentales que nos permiten analizar la rentabilidad y el riesgo como dos elementos fundamentales a la hora de invertir. Muchas gracias, Jonathan Parra, cualquier cosa a la orden.